Iglesia, muy pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro espacio donde podemos compartir la palabra del Señor y aprender más de Él, ¿verdad? Un saludo muy especial a todos los que se conectan a esta hora. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en esta noche, que abra nuestra mente para entender su palabra y que podamos vivirla cada día mejor, ¿no? Y que podamos encarnar su palabra en nuestras vidas. Así que aliste ahí su Biblia, si ya la tiene lista, pues acompáñeme por favor a Génesis capítulo 1. Vamos a compartir un tema bien especial que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Génesis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 27 y el versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y dice así la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Podemos ver en la palabra del Señor que Dios nos ha dado una capacidad administrativa, ¿no? Dios quiere que seamos buenos administradores de todo lo que Él nos ha dado. Y podemos pensar en todo tipo de cosas, ¿no? Podemos pensar en la parte económica, que de pronto es la que más tenemos clara de la parte administrativa, ¿no? Y hay cursos y hay muchos mecanismos donde nos enseñan a nosotros a administrar nuestras finanzas, ¿no? A administrar nuestra economía. Pero podemos pensar en todo tipo de administración, ¿no? Aquí nos habla de una administración de la familia, ¿no? Dice fructificad. Eso quiere decir que también debemos ser buenos administradores de nuestra familia, de nuestras relaciones sociales, de nuestros amigos. Debemos ser buenos administradores también de nuestro tiempo, ¿no? El Señor aquí hace toda una línea de tiempo, ¿no? Desde los primeros versículos Él nos está hablando del tiempo, es decir, que también debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo. Y así podemos pensar en muchas cosas y podemos al final llegar a la conclusión de que en todas las áreas de nuestra vida nosotros debemos ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, aún de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque también debemos ser buenos administradores de nuestra salud, aún de ejercitarnos, ¿no? De muchas cosas que hacen parte de ser buenos administradores de nuestra vida. Así que quiero compartir con ustedes un punto que está dividido en tres partes. Entonces, el título de esta enseñanza obviamente es Buenos Administradores. Ese es el título de esta noche, Buenos Administradores. Y en ese Buenos Administradores, el único punto que vamos a ver en esta noche es el orden de Dios, el orden de Dios. Dios es un Dios de orden, nos dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 14, verso 33, que Dios es un Dios de orden eh, y un Dios de paz. O en otras versiones podríamos ver que dice que Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. Pero nos dice lo mismo la palabra, que Dios mantiene un orden, que Él tiene una forma de hacer las cosas y que Él valora mucho cuando nosotros seguimos el ejemplo de Él, ¿no? Porque aquí la palabra nos dice que nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, que nosotros tenemos no solamente la capacidad, sino que tenemos casi que no la obligación, porque la obligación suena muy fuerte, pero sí como ese impulso que Dios nos da de ese ejemplo a través de lo que podemos leer en el primer capítulo del Génesis y que podemos tener esa confianza de que tenemos la capacidad de administrar. Yo no sé si en algún punto usted ha sentido que no tiene como esa capacidad administrativa. Yo creo que la más difícil de aplicar es las finanzas, ¿no? La parte económica. A veces yo creo que gastamos dinero sin sentido, de pronto a veces vemos muchas promociones y nos dejamos llevar por las promociones, a veces compramos cosas innecesarias y sentimos que no tenemos una capacidad administrativa buena, que siempre nos quedamos como cortos. Pero Dios nos da la confianza de que sí podemos administrar bien en nuestra parte corporal también, como mencionábamos ahorita, ¿no? A veces no nos alimentamos bien, a veces nos da mucha pereza hacer ejercicio y sentimos que no tenemos esa capacidad administrativa de nuestro cuerpo.
pero en Dios sabemos que sí tenemos una capacidad administrativa muy importante. Está en nuestra naturaleza ser buenos administradores. Y lo que Dios hace es entregarles la confianza a Adán y Eva que representan en nosotros la humanidad. Nos da la confianza de administrar todas las cosas. O sea, ustedes pueden ver en los primeros capítulos, en los primeros versículos, que Dios crea unas cosas impresionantes y que hace luego le da toda la capacidad administrativa y le da como toda esta confianza, como seguimos diciendo, a la humanidad para que se enseñoree, para que administre, para que distribuya, aún para que le ponga los nombres a cada cosa. Es decir, que Dios sabe que nosotros podemos hacerlo y nos da esa confianza, ¿no? Entonces podemos ver que Dios es un Dios de orden, lo hizo todo estructurado, lo hizo todo con un buen plan. Y al final, en cada versículo, cada que Él termina de hacer algo, podemos ver que Él dice que vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Así que vamos a ver en este primer título, primer y único título, que Dios es un Dios de orden, tres cosas bien importantes en el orden de Dios. La primera es principios, principios. Nuestra vida cristiana, que abarca todo obviamente, debe basarse en principios, principios. Cuando ordenamos nuestra vida a base de principios, nuestra vida prospera. Y podemos pensar en muchos principios, pero quisiera que leyéramos algunos de esos principios que el apóstol Pablo le da o nos da en su palabra o en una de las cartas. En Romanos capítulo 12, y vamos a leer el versículo 9. Debemos basar nuestra vida en principios y tal vez no dejarnos llevar por muchas emociones que podamos tener o por de pronto consejos que la gente nos da porque de pronto a ellos les funcionó, sino que debemos basar nuestras decisiones y nuestros planes y nuestro orden de nuestro diario vivir en los principios que Dios nos da, ¿no? Entonces, Romanos capítulo 12, desde el versículo 9, nos dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y qué bonita forma de terminar, Pablo, como todos estos principios que nosotros debemos tener claros en nuestra vida, que yo creo que resumen todo lo que él nos ha dicho, y creo que es el principio más importante que debemos tener en nuestras vidas, y es vencer el mal con el bien. Así que toda nuestra vida debe estar ordenada a partir de estos principios. Cuando ordenamos nuestra vida a través de principios y no de pronto de ideas que el mundo pone en nuestra cabeza, sino lo que Dios ha puesto en su palabra, como podemos ver en estos versículos, pues vamos a ver que nuestra vida va a empezar a ordenarse de una manera diferente, que nuestros planes van a fructificar, ¿no? Que nuestros planes van a llegar a buen término, como dice la palabra, porque ese es el propósito también de Dios y por eso es que Él nos ha dado estos principios, para que nos vaya bien en todo lo que nosotros hacemos, para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos en nuestra vida.
Y estos principios debemos aprender a aplicarlos en todos los aspectos, como decíamos ahorita, en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestra economía. Todos estos principios nos van a ayudar para que toda nuestra vida sea una vida victoriosa, podríamos decir, ¿no? La segunda parte de, de este primer punto, primer y único punto, en el orden de Dios, es las leyes. Las leyes. Dios ha dispuesto leyes que ordenan el universo y podemos pensar en muchas, pero yo recuerdo dos que a mí me gustan mucho, que son la gravedad y la velocidad de la luz. Podemos tratar de engañar a la gravedad, ¿no? Nos hemos inventado de pronto muchos aparatos, ahora tenemos aviones, ahora estamos en el boom de los drones. Tenemos muchos aparatos que tienen la capacidad de volar, pero esos aparatos siempre van a estar luchando en contra de la gravedad, ¿cierto? La gravedad es algo que no podemos evitar ni podemos negar. Es una ley que es universal y no solamente afecta de pronto a la Tierra o a nosotros como seres humanos, sino que afecta a nuestro satélite principal que es la Luna, afecta a nuestro Sol, afecta a las galaxias y así. Vamos mirando más hacia arriba y vamos viendo que esta ley de la gravedad va afectando todas las cosas. Es una ley que es universal. Y esa ley la ha puesto Dios para ordenar las cosas en el universo. Y tenemos pues esta ley de la velocidad de la luz. Nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y a través de esta ley de la velocidad de la luz, hay muchas cosas que se ordenan, aún cosas que ni siquiera podemos ver, aún cosas que no se han descubierto, que son hipótesis que nos ayudan a entender por qué las cosas funcionan como funcionan. Pero esta ley también es una ley universal, ¿no? Aun cuando miramos las estrellas, ha pasado muchísimo tiempo, tal vez esas estrellas ya ni siquiera existen y las estamos viendo hasta ahora porque hay una velocidad entre que esa luz que emanan esas estrellas llegan a nuestros ojos aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, la velocidad de la luz también es una ley que Dios ha puesto para organizar muchas cosas en el universo. Pero no solamente Dios ha creado muchas otras leyes que no, de pronto no vamos a tocar ahorita, porque no tienen de pronto la relevancia, pero también ha creado unas leyes que son espirituales. Hay unas leyes naturales, pero también tenemos unas leyes que son espirituales. Y vamos a revisar algunas de esas para que podamos tener la conciencia de cuál es ese orden que Dios establece y que nosotros deberíamos tener claro para que nos vaya bien en nuestra vida y que tengamos el orden que Dios espera que tengamos en nuestra vida. Así que una de esas leyes que podemos encontrar en la palabra es la obediencia. En Juan capítulo 15, versículo 7 nos dice la palabra del Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es una palabra y una promesa súper increíble, ¿no? Porque imagínense que le podamos pedir a Dios todas las cosas y que Él lo haga a nuestro favor. Es una cosa increíble, ¿no? Nos emocionamos de solo pensar las posibilidades que tiene esta promesa, ¿no? Pero esa promesa, como todas las promesas en la Biblia, tiene un condicionante. ¿Y cuál es ese condicionante? Que debemos permanecer en Dios. Aquí el Señor Jesús nos está dando como un símil o una parábola de una imagen de una vid, ¿no? Que debemos estar pegados a la vid. Y Él repite una y otra vez, permanecer, permanecer. ¿Y qué quiere decir eso? Que debemos ser obedientes, que Él nos ha dado unos mandamientos, que Él nos ha dado unas palabras y que nosotros en ese son de permanecer, como lo dice ahí de pronto en la versión Reina Valera, eh, lo que significa eso es que debemos ser obedientes a lo que Él nos dice, a todo lo que Él nos manda. Si permanecemos en su palabra, en su ejemplo, si hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos y que de pronto ya nosotros sabemos, pues tenemos acceso a estas cosas como pedir todo lo que nosotros necesitamos y queremos y realmente Dios lo va a hacer a nuestro favor. Pero la clave está en permanecer. Esa es una de las leyes, que debemos ser obedientes a Dios y Él se agrada de esa obediencia. Otra de esas leyes que podemos encontrar en la palabra es la siembra y la cosecha. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, cuando pensamos en nuestra vida, cuando pensamos en todo lo que estamos haciendo, debemos tener clara esta ley que el Señor ha establecido. No importa lo que hagamos, sea bueno o sea malo, sabemos que de eso que estamos haciendo es como si estuviéramos sembrando, y debemos recordar que cuando una planta, un árbol da fruto más allá de lo que nosotros sembramos, porque digamos, si sembramos una semilla de manzana, por ejemplo, y sale un árbol de manzana, pues el árbol no va a dar solamente una manzana, sino que va a dar muchas manzanas. Es la idea de la siembra, ¿no? Y de la cosecha. Entonces, cuando nosotros hacemos algo bueno, debemos saber que eso va a llegar multiplicado a nuestra vida. Y también si hacemos las cosas mal, pues debemos saber que eso va a llegar multiplicado a nuestras vidas. Así que debemos ser conscientes de lo que estamos sembrando en nuestra vida, de las cosas que estamos haciendo, porque eso va a llegar multiplicado a nosotros. No solamente vamos a recibir lo que damos, sino que va a ser en forma de cosecha, va a llegar multiplicado. Otra cosa que podemos encontrar en estas leyes es la regla de oro, que es muy parecida a la de la siembra y la cosecha. Y la encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra del Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Y esto es muy parecido, pero esta es una regla que nosotros llamamos la regla de oro porque es una ley que nos ayuda a organizar nuestras sociedades, ¿no? Es una de las principales leyes que involucramos, por ejemplo, en nuestras constituciones, para poder organizar todas esas reglas, bueno, todas esas leyes que aparecen en las constituciones que de pronto hemos ido sacando, pero que al principio se utilizó la palabra de Dios para hacer las constituciones de los países. No sé si usted lo sabía, pero así ha sido. Eh, pero esta regla de oro nos ayuda a organizar nuestras sociedades porque es un principio que nos ayuda a vivir en sociedad, realmente. Discúlpenme la redundancia, pero esta regla de oro nos ayuda porque cuando nosotros hacemos lo que queremos recibir o tratamos a las personas como queremos que ellos nos traten a nosotros, pues todo se va organizando a través de esta ley. Entonces debemos pensar que cuando nosotros tratamos a las personas, cuando de pronto, bueno, hay personas que son difíciles, obviamente, hay otras que son más fáciles de amar, pero cuando tratamos bien a las personas que de pronto son difíciles, vamos a recibir eso mismo que nosotros vamos o que estamos dando. Y nosotros también somos difíciles, debemos aceptarlo, ¿no? A veces nosotros estamos bloqueados, así como decimos coloquialmente. A veces no queremos que la gente nos hable tampoco, a veces estamos de malas pulgas, a veces nos levantamos con el pie izquierdo. Y es en esos momentos donde necesitamos leyes como esta, ¿no? Que así como nosotros tratamos a las personas cuando estaban en momentos donde también estaban bloqueados, pues nosotros vamos a recibir de pronto la paciencia que nosotros invertimos o de pronto ese ambiente de paz cuando nosotros queríamos pelear por cualquier cosa. Entonces, esta regla de oro es una ley que el Señor ha puesto y que es una ley espiritual. Otra ley que el Señor ha puesto es: más bienaventurado es dar que recibir. Eso está en Hechos capítulo 20, versículo 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Y yo creo que nos gozamos mucho en esta ley porque a veces nos gusta darle a las personas que necesitan, ayudarle a las personas que necesitan. Pero también nosotros debemos aprender a recibir, porque es fácil dar cuando uno tiene de sobra, ¿no? Cuando a uno le sobra. Pero es difícil dar cuando de pronto a uno le escasea o cuando uno, si da todo lo que tiene. Eso es muy importante. Pero a veces cuando la gente quiere bendecirnos y de pronto nosotros no tenemos necesidad, tal vez le estamos robando la posibilidad a esa persona que a través de esta ley sea bendecido. Entonces, esto es como una doble vía. Debemos dar y somos bienaventurados y somos bendecidos cuando damos, sobre todo cuando damos no lo que nos sobra, sino cosas de calidad, cosas que no nos sobran. Pero también debemos aprender a recibir porque también de esa manera bendecimos la vida de una manera
pasiva, podríamos decir. Bendecimos la vida de las personas. Otra ley que podemos encontrar en la palabra es: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nosotros debemos vivir nuestra vida basados en la humildad, ¿no? Así como el Señor se humilló por nosotros, se humilló siendo Dios para que nosotros pudiéramos acercarnos a nuestro Padre, nosotros también debemos vivir nuestra vida de esta manera. No querer enaltecernos, no basar nuestra vida en el orgullo, no pasar por encima de las personas, sino vivir nuestra vida con humildad, porque hay una ley que es que el que se quiere exaltar será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y la última que quisiera compartir en este orden de Dios de las leyes es: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 6, del versículo 14 al 15. Y qué interesante, porque aquí el Señor Jesús nos está enseñando a orar. El Señor Jesús nos está dando una guía que para poder acercarnos a nuestro Dios. Los discípulos le están diciendo al Señor Jesús: enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les da una oración que para nosotros es espectacular, que la tenemos en cuenta muchas veces en nuestra vida, que de pronto la repetimos muchas veces en nuestra herencia católica, pero el Señor Jesús al final nos dice: si ustedes no perdonan las ofensas de los que los ofenden, pues Dios tampoco les va a perdonar sus pecados. Y esto es increíble, es muy, muy importante para nosotros, que aprendamos el valor del perdón. Y más adelante el Señor Jesús nos da y nos sube la vara un poco más, ¿no? Y nos dice que no solamente debemos perdonar, sino que si alguien nos ofendió, pues nosotros mismos debemos ir y pedirle perdón. Estas leyes son bien importantes, pero esas son leyes que nos ayudan a mantener el orden en nuestra vida y que podamos vivir como Dios quiere. Y la tercera parte de este primer y único punto es planes. Planes. A Dios le encanta ver un buen plan de acción, que nos esforcemos por tener un orden para hacer las cosas. Y a veces nosotros nos quedamos cojos en esto porque vivimos en una sociedad que nos lleva siempre al activismo, que nos lleva siempre al afán, al estar haciendo cosas, al estar corriendo, ¿no? Al estar distraídos tratando de hacer tantas cosas al mismo tiempo. Pero dice el viejo y conocido refrán que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, a veces es mejor enfocarnos en una sola cosa y hacerla bien, y hacerla con un plan. Dios es un Dios estratega. No sé si recuerdan que, sobre todo en el Antiguo Testamento, se utiliza mucho este título de Dios, que es un Dios de guerra, o que, por ejemplo, hace alusión a Jehová de los ejércitos. Para que un Dios sea, o para que una persona sea de ejércitos, tiene que ser un buen estratega. Para que alguien sea un buen general, tiene que ser un buen estratega. Y Dios es un Dios estratega, pero perfecto, porque Él es Dios. Jehová de los ejércitos es un Dios que sabe comandar, que sabe dirigir, que sabe tener buenos planes, ¿no? Que llegan a buen término, ¿no? Que le dan la victoria. Eh, Dios es ese Dios de los ejércitos que nos quiere dar las mejores estrategias para cumplir nuestros propósitos, pero sobre todo para cumplir su voluntad a través de nosotros. Dios nos ayuda con nuestra vida diaria, Dios nos ayuda con nuestros sueños, Dios nos ayuda con todas las cosas que necesitamos hacer en nuestro diario vivir, pero Dios quiere que cumplamos su voluntad y que que cumplamos su plan para nosotros en esta tierra. Dios quiere que dependamos de Él y que le pidamos su plan. En Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Es decir, que cuando nosotros tenemos necesidad, cuando necesitamos tener o tomar una decisión en nuestra vida, sea importante o pequeña, y dependemos de Dios y le pedimos a Él la estrategia para poder tomar la mejor decisión, o le pedimos la mejor estrategia para poder cumplir lo que nosotros queremos hacer,
pues él va a responder y así como dice el versículo, que el que pide se le da. Él nos va a dar esa estrategia. Y podemos encontrar muchos ejemplos que nos pueden servir para que podamos aplicarlo en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces tenemos, por ejemplo, a Gedeón. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Que los filisteos estaban atacándolos todo el tiempo, ¿no? Y se les robaban las cosechas y ellos tenían que esconderlas. Y en esas estaba Gedeón escondiendo por allá la cosecha para que no se la robaran los filisteos. Y Dios lo llama para que vaya y comande este ejército de Israel, para que sean liberados de esta opresión de los filisteos. Y Gedeón se quiso esconder, pero Dios le empieza a dar esta estrategia, ¿no? Y le empieza, bueno, primero reúnen a este ejército de Israel, pero Dios le empieza a depurar este ejército, ¿no? Le empieza a quitar por poco a poco personas, y se va viendo cada vez más disminuido el ejército, y yo me imagino el miedo que tenía Gedeón. Pero luego Dios le empieza a dar certeza, ¿no? Le empieza a dar sueños, le dice que baje hasta el ejército enemigo y qué es las cosas que ellos están pensando, qué son las cosas que ellos están sintiendo y aún qué son las cosas que están soñando. Y Dios le muestra que Él le va a dar la victoria, ¿no? Y luego le da esta estrategia de conseguir estos cántaros y meterle estas antorchas encendidas a los cántaros. Y le dice que toque las trompetas y que todos griten una consigna, ¿no? Y Gedeón lo hace y Dios les da la victoria porque Dios les dio la estrategia. Esto era algo inverosímil, esto era algo totalmente extraño, esta estrategia. Pero estas son las estrategias que Dios nos da y que al final nos dan la victoria. Podemos ver la historia de Jericó también, esta estrategia que Dios les da, que también es inverosímil. Y por eso debemos estar pegados de Dios, ¿no? Y saber escuchar su voz, para que cuando Él nos dé estas cosas que no tienen tal vez mucho sentido para nosotros, pues que podamos caminar en pos de eso y ser obedientes como veíamos antes, y que Dios nos dé la victoria. Entonces en Jericó, ¿cuál fue la estrategia? Darle vueltas a unas murallas. ¿Mm? ¿Quién sabe qué pensaría la gente de Jericó? Tal vez se burlaban, tal vez quién sabe qué pensaban del pueblo de Israel. ¿Y quién sabe qué pensaba el pueblo de Israel? Pero más allá de los pensamientos personales, el pueblo de Israel en este caso fue muy obediente. Y empezaron a cantar y empezaron a darle vueltas a estas murallas. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto y estas murallas se derrumbaron, ¿no? Y Dios les dio la victoria. Pero también tenemos otro tipo de ejemplos. Tenemos el ejemplo del tabernáculo. Si ustedes recuerdan la historia de Moisés, bueno, ustedes saben que Dios los sacó del pueblo de Egipto, que los metió a este proceso en el desierto, y Dios llama a Moisés, ¿no? Al monte. Y Moisés va al monte, ¿y qué sucede en el monte? Dios le empieza a dar esta estrategia, le empieza a dar planos, le empieza a dar detalles de cómo debía ser la construcción de este tabernáculo. Y cuando él desciende del monte, empiezan a construir eso conforme a lo que Dios le había dado a Moisés. Es decir, que Dios nos da también ciencia y nos da inteligencia para poder tener esta estrategia y poder llegar a buen término. Y otro ejemplo que es para nosotros el más cercano, pues es el de la iglesia. Dios constituyó a algunos apóstoles, diáconos, profetas, maestros y pastores para poder organizar este cuerpo de Cristo. Entonces podemos encontrar en el cuerpo de Cristo que tenemos muchas partes diferentes, pero que todas encajan en un mismo cuerpo. Y la palabra nos da esa imagen, ¿no? Tenemos en nuestro propio cuerpo, tenemos dedos, tenemos piel, tenemos coyunturas, tenemos tendones, tenemos músculos, tenemos un sistema orgánico, es decir, tenemos muchos órganos, tenemos un sistema nervioso, pero todas esas cosas están supremamente bien ordenadas para que todo funcione de la manera correcta. Y asimismo es la iglesia. Todos somos órganos, somos partes y todos somos vitales y fundamentales, pero todos estamos organizados en un orden muy específico. Y aún en la liturgia, ¿no? Podemos encontrar que Dios nos da un orden y Pablo en sus cartas trata también de darle este orden litúrgico a la iglesia y nos insiste una y otra vez que hagamos todas las cosas, pero con orden, para que Dios sea glorificado. Así que Dios quiere que vivamos ordenadamente y que sepamos para dónde vamos, porque así como dice el viejo y conocido refrán, y el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve.
Y nosotros no debemos ser así, nosotros debemos ser ordenados y sabemos para dónde vamos, no estar de pronto armando negocios y negocios a ver qué nos funciona, qué nos pega, no, debemos ir por un solo rumbo y enfocarnos en eso. Que tengamos un solo pensamiento, que no estemos divagando, que no estemos de pronto escuchando una cosa y escuchando otra cosa y yéndonos por todas las cosas, porque aún en nuestra vida cristiana nos pasa lo mismo, de pronto creemos en las energías, en el horóscopo, en la nueva era, en muchas cosas que ahorita nos quieren distraer de la verdadera enseñanza del Evangelio. Y no solamente en eso, en todo tipo de pensamientos empresariales, pensamientos de cuidado, todo tipo de pensamiento. No debemos estar divagando en todo tipo de pensamientos, sino basarnos en uno solo, que ojalá sea el Evangelio, la palabra y lo que el Señor Jesús nos enseña. Que no estemos cambiando de opinión a cada rato, de parecer, sino que seamos ecuánimes en todo lo que hacemos. Así como dice la palabra en Hechos, que seamos de un solo sentir y de un solo corazón. Así que eso es lo que el Señor nos quiere compartir en esta noche, que Él es un Dios de orden, ¿no? Que Él tiene un orden y que nosotros debemos basarnos en estas tres cosas que hemos podido aprender o estudiar en esta noche, que son los principios, que son las leyes y que son los planes de Dios. Así que espero que esta enseñanza nos ayude en nuestro diario vivir y que podamos aplicarla diariamente. Si es necesario, usted rebobine este video, vaya punto por punto, revise cada versículo, cada pasaje, para que usted lo pueda aplicar verdaderamente en su vida. Así que así terminamos esta enseñanza en este día, esperando que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Hasta una próxima ocasión.